Hola, ¿qué tal chicos de secundaria del Colegio Marcelino Champañán? Les saluda Miss Paola el día de hoy 6 de mayo del 2020 para dar inicio a la clase de literatura. Recuerda siempre por favor tener un libro de apoyo y visualizar todo el video, pues voy a dejar actividades. Muy bien chicos, para poder explicar siempre un tema de literatura es bueno ponernos un poco en contexto. El tema del día de hoy tiene como contexto la Edad Media. La Edad Media es una etapa que comprende entre el siglo V y el siglo XV. En esta edad la Iglesia Católica fue la institución que unifica al mundo occidental y la religión juega un papel fundamental en la vida cotidiana y en la cultura de los hombres del medioevo. En esta etapa se va a dividir en dos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media vamos a ver acá la aparición del feudalismo y un retroceso socioeconómico-cultural. Ya en la Baja Edad Media el feudalismo se ve debilitado por el resurgimiento del comercio, la aparición de ciudades y ya se va a ver inicio al capitalismo. El latín va a ser la lengua más usada a lo largo de este periodo. Va a ser una lengua especialmente para las autoridades, los sacerdotes, los altos funcionarios. Una lengua que no llegaba al pueblo. Es por eso que se llega a extinguir para dar paso a las lenguas romances. Estas lenguas romances van a ser conocidas como el italiano, el francés, el portugués, el catalán, el rumano y también el castellano. Respecto a la literatura, recordemos que la primera aparición de la literatura empieza con el clasicismo, luego continúa con la literatura medieval. ¿Sí? La literatura medieval, la cual va a predominar el espíritu religioso, la visión teocentrista, es decir, el hombre va a girar en torno a Dios, no como en el clasicismo, donde todos los griegos decían que el hombre era el centro de todas las cosas. No, aquí Dios va a ser el centro de todas las cosas. Vamos a ver la aparición de juglares, como los cantares de gestas que narraban hazañas heroicas, cantares como el cantar de Roldán en Francia, el cantar de los Nibelungos en Austria, el cantar del Mio Cid en España y Buford en Inglaterra. También la aparición de los trovadores, los líricos amorosos que cantaban al amor, los poetas. Vemos también la aparición del Trecento italiano con el importante Dante Alighieri con su Divina Comedia, pero no olvidar también a autores como Cavallini y Guinazelli. En el Renacimiento aparece Francesco Petrarca, es padre del humanismo y precursor del Renacimiento, y también Giovanni Boccaccio con el Decamerón. Estos últimos autores que he mencionado, tanto del Trecento como los renacentistas, van a ser conocidos como los pre-renacentistas. Muy bien chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre la biografía de uno de ellos, el gran Dante Alighieri, el italiano. Empezamos con la biografía. Como ven ahí vemos la casa de Dante Alighieri, la cual está ubicada en Florencia. Él nace en el año 1265. Su padre era un comerciante llamado Alighiero de Biligioni y su madre se llamaba Bella de Glivati. Bella, su madre, lamentablemente fallece cuando Dante tenía apenas 5 o 6 años, dejándolo a él y a sus hermanas huérfanas de madre. La niñez y juventud de Dante va a ser una época donde Florencia llega a tener una época de paz y bonanza. A los 2 años de la muerte de su madre, Dante va a conocer a una niña que tenía casi su edad, de la cual se va a enamorar perdidamente. El nombre de esta niña era Beatriz y desde ese momento él soñaba con ella, la amaba en secreto y además la amaba sin egoísmo porque él sabía que ella no le hacía caso. Es decir, no tenía ninguna oportunidad. Solo la idealizaba y gracias a este amor la convirtió en su musa. Dante a veces salía a la calle a verla pasear y eso le alegraba el día. Pasaba sus tardes escribiendo y de una manera acosando a Beatriz, pero siempre a la distancia, por las calles, sin que ella se diera cuenta. Dante refleja su amor por Beatriz y le escribe muchos poemas.
y a pesar de que ella contrajo matrimonio con un rico banquero, Dante no dejó de amar y perseguirla por las calles. Con el tiempo, Beatriz empezó a ubicar a Dante, ya lo conocía, y a veces, cuando cruzaban miradas por las calles, él le sonreía. Pero todo terminó cuando las poesías de Dante se hicieron famosas. Cuando sus versos llegaron a manos de Beatriz, ella se sintió humillada y ofendida porque esa muestra de amor era malsano, ¿no? Según la época. Entonces, como castigo ante esto, Beatriz nunca más volvió a dirigirle una leve sonrisa. No lo miraba, solo se cruzaba cuando él pasaba. Pero a pesar de todos los rechazos de Beatriz, Dante no dejó de amarla y sobre todo de idealizarla. La historia de Dante y Beatriz termina cuando ella cae enferma. Bueno, hasta estos días se especula cuál fue la causa de su enfermedad. Muchos coinciden de que una de las causas fue la peste negra. Bueno, la idea es que Beatriz murió. Beatriz muere y Dante entra en una terrible depresión y como lo hizo en vida, que siempre la veía de lejos, va a acompañar al cortejo fúnebre de su amada Beatriz de lejos también. Pero cuando la gente se retira, Dante se acerca a la tumba de su amada Beatriz y llora desconsoladamente. 3 años después de la muerte de Beatriz, Dante contrajo matrimonio con Gemma Donati. Ella sabía que su esposo estaba enamorado de la difunta Beatriz y a pesar de eso, ella nunca le reclamó. Incluso le dio la tranquilidad para que él pudiera dedicarle sus obras y sus estudios filosóficos. Con el tiempo, Gemma y Dante tuvieron 2 hijos. Pero a pesar de esta vida aparentemente feliz, Dante amaba solamente 2 cosas. Una era Beatriz y otra su amada ciudad, Florencia. Que a pesar que no esté Beatriz, él todavía seguía amando a su ciudad, aunque un poco más triste. Alighieri, como la mayoría de los hombres florentinos de la época, se vio envuelto en un conflicto bélico. Este conflicto fue entre los güelfos y los gibelinos. Incluso Dante luchó en la batalla de Campaldi. La guerra entre los güelfos y los gibelinos, de manera resumida, fue un pleito entre la iglesia, que era apoyada por los güelfos, contra el Sacro Imperio Romano, que era apoyado por los gibelinos. Dante estuvo en el bando de los güelfos, y los güelfos terminaron venciendo a sus enemigos, pero el bando de Dante empezó a entrar en conflicto entre sí y se terminaron dividiendo entre los negros y los blancos. En el año de 1312, Dante fue miembro del Consejo de los 100 de Florencia y además es elegido como uno de los 6 magistrados de la ciudad. Esta fue su época, una época muy productiva y feliz para Dante. Adoraba su tierra con devoción, su amada Florencia, pero las cuestiones políticas iban a echar a perder todos sus sueños y ambiciones. El debacle de Dante inició porque el Papa Bonifacio quería ocupar militarmente la ciudad y mandó a Carlos de Balboa como pacificador. El gobierno provincial reaccionó muy mal a la presencia de Carlos, ya que ellos no querían separarse de las influencias papales. Para evitar un conflicto con los estados pontificios y la ciudad de Florencia, Dante es enviado como embajador a proponer un tratado de paz, pero lo hacen prisionero. Durante el tiempo que fue prisionero del Papa del bando enemigo, toma el control y acusan a Dante de corrupción. Incluso lo condenaron a muerte en caso de que él intentara regresar a Florencia. Él estaba en una provincia y no podía regresar a su amada Florencia. Y cuando ya el Papa lo suelta por fin, Dante ya no tiene amigos, ni patria, ni trabajo, y todo por culpa de la guerra. Eventualmente a Dante solo lo condenaron a un exilio de 2 años y le impusieron una fuerte multa económica, pero como no la pudo pagar, su exilio pasó a ser de por vida.
Asqueado de la política, Dante se dirigió a Verona, donde se enteró ahí que Enrique VII de Luxemburgo había invadido Italia. Ahora el poder está en sus manos y furioso Dante le escribió cartas a él y a cuanto personaje importante pudo y les pedía que destruyera a los güelfos negros. Pero no se lo pedía en buenos términos, incluso los insultaban y esas cartas agresivas no ayudarían para nada a Dante, ya que cuando en Florencia se le otorga el perdón, los güelfos no se lo dan por mandar esas cartas. Cuando Enrique VII es coronado rey de Italia, marchó hacia Florencia para enfrentarse a los güelfos negros junto a Dante y los derrotó. Ahora sí, sabiendo que él tenía el poder absoluto, Dante le escribe y le pide una entrevista, y el rey acepta. Y Alighieri estuvo cerca de obtener el perdón y regresar a su amada Florencia, pero lamentablemente Enrique VII fue envenenado y Dante nunca consiguió la dichosa entrevista. Ahora, sin la posibilidad de regresar a su amada patria, cada vez estaba más triste y más lejana esa posibilidad. Cabe mencionar que en esa época no se hablaba italiano, se hablaba un dialecto toscano que derivó en lo que hoy es el actual italiano. Y en ese dialecto toscano, Dante empezó a escribir una novela en la cual plasmaría todas sus emociones que sentía. ¿Puedes adivinar cuál es? En esta novela habla de su depresión y su tristeza, de su enojo, claro, todo eso a través de simbolismos. De acuerdo a la estructura de la literatura clásica, en la novela se puede considerar comedia si tiene un final feliz o tragedia si tiene un final triste. Y como la novela de Dante no tenía un final triste, simplemente la tituló comedia. Eventualmente, la comedia de Dante pasó a titularse Divina Comedia, ya que Giovanni Boccaccio le agregó, años más tarde, la parte de divina. En 1315 se le otorga por fin el perdón a Dante, y no solo eso, también le otorgan la total amnistía y le permitieron volver a su ciudad, siempre y cuando se sometiera a un consejo público donde admitiera que era un delincuente. Dante no aceptó la oferta. Bueno, les cuento que la buena noticia es que este perdón eventualmente llegó y Florencia reconoció a Dante como un ciudadano honorable. Pero la mala noticia es que Dante había muerto 500 años atrás. Tenía 56 años cuando murió. Nunca pudo volver a pisar Florencia. Nunca pudo volver a la tumba de su amada Beatriz. Ay, qué triste. La historia de Dante es la historia de dos partes que nunca se valoraron. Dante, que se la pasaba llorando lo que había perdido como su amada Beatriz y la ciudad de Florencia, y Florencia, que no valoró a Dante hasta años después de su muerte y le construyó una gran tumba que es hasta hoy sigue así, vacía, no está Dante ahí. Bueno chicos, la tarea es la siguiente. Lo que van a hacer es crear un perfil de Facebook completo de Dante Alighieri de manera creativa. Por ejemplo, que tenemos el perfil de Miguel de Cervantes Saavedra. Pueden buscarlo de repente por internet, el perfil de Miguel de Cervantes Saavedra. Más el perfil de Dante Alighieri, ustedes lo tienen que crear. Lo tienen que hacer ustedes de manera creativa. Pueden hacerlo virtual, es decir, ustedes lo pueden crear, ¿no? Y mandarme el link al WhatsApp o a través del Classroom, o lo pueden hacer a mano, no hay problema. Bueno, espero sus responsabilidades, chicos, ¿sí? Un saludo a todos. Por favor, recuerden siempre las medidas en este caso de pandemia, lavarse las manos. Espero se cuiden y se protejan. Chao.